Hola, soy Alma Florada y estoy con ustedes para contarles, leerles la última parte del cuento Pina y los piratas. Esta es la sexta parte, el final. Se llama precisamente Por fin el mar. Recordarán que Pina y sus dos amigos, los bucaneros, Ramón y Perico, habían salvado los animalitos del río, los habían llevado al agua limpia de un estanque y habían seguido navegando por el río que cada vez se acercaba más al mar y se habían detenido a recoger marañones. Y ahora ya se ha hecho de noche. Esa noche, en la orilla del mar, en la fogata que hicieron para cocinar un rico ajiaco, los tres viajeros tostaron las semillas de marañón. Es que son muy ricas las semillas de marañón tostadas. Mientras se tostaban, Perico sacó una guitarra que tenía muy bien guardada en algún rincón del barco y tocó, mientras Ramón cantaba: Caracol, caracol, en la arena bajo el sol sobre la ola, caracol a toda hora caracol, nacarado bajo el sol, bajo la luna, caracol hecho de espuma. Como la noche estaba tibia, durmieron sobre la arena. Ramón le enseñó a Pina cómo hacerse una almohada con arena. Y Pina se durmió pensando en la colcha maravillosa que tenía esa noche, bordada de estrellas brillantes, que era todavía mucho más bonita que la sábana de gato que le había hecho su bisabuela. Las sábanas de gato son hechas con recortes de muchos colores, de muchas telas de distinto color. A Pina le encantaba la suya, pero esa noche mirando el cielo pensó que un cielo lleno de estrellas es la colcha más bonita que puede existir. Por la mañana, Pina se despertó cuando sintió un airecito fresco que le rozaba la cara. El sol todavía no había salido del todo. A lo lejos, sobre el mar, el cielo se veía rosado, rosado como las flores del coralillo que tanto le gustaban a Pina. Pero poco a poco se va volviendo cada vez más rojo, hasta que parecía casi del color de los claveles que la abuelita tenía en un tiesto en el portal. Y entonces ya estaba allí el sol, como una enorme pelota de fuego sobre el mar. Ramón había vuelto a encender la candela y se sentía el olor del café, un café recién hechecito. Creo que debemos aprovechar la marea para partir, dijo Perico. Bueno, será mejor que yo regrese a casa, dijo Pina. No me gustaría que mi familia se asustara mucho. Pero lo de buscar la isla fue todo tu idea, dijo Perico. ¿Cómo vamos a encontrarla sin ti? ¿Y cómo vas a volver? ¿Y cómo sabremos que no te ha pasado nada malo en el camino de vuelta? ¿Y cómo nos vas a avisar cuando llegues? Y mira, Ramón, lo interrumpió Pina. A veces uno no sabe el cómo, pero sí sabe lo que hay que hacer. Y yo sé que tengo que regresar a casa, pero también sé que quiero ver la isla y ayudarlos a organizarlo todo. Busquen una islita chica, con playas muy blancas y aguas muy azules, con una caleta bien protegida. Y si no tiene matas de marañones, siembren unas cuantas. Aquí tienen unas semillas. Y Pina se metió la mano en el bolsillo y les entregó un puñado de semillas que había guardado del día anterior. Luego se puso de puntillas. Paradita en la punta de los pies, le dio a Perico un beso en la mejilla flaca, rugosa como una hoja seca, y luego se volvió a empinar y le dio un beso a Ramón sobre el parche negro que tenía en el ojo. Y de momento, Ramón creyó
que había visto una estrella con el ojo vacío. Y se estregó el ojo sano para estar seguro. Y cuando lo volvió a abrir, ya Pina no estaba allí. Sobre la arena solo quedaba Perico, que lo miraba asombrado, con una sonrisa ancha, anchísima en la cara. Y las cenizas de la fogata se habían apagado. Y así termina el cuento de Pina y los piratas. Y ustedes dirán, pero al principio del cuento nos dijo que algo del cuento era verdad. ¿Y qué de ese cuento pudiera ser verdad? Y yo les voy a decir que mucho, mucho, mucho de ese cuento es verdad. Como Pina, yo vivía en una casona muy grande donde también vivían mi abuelita, mis tíos, mis tías, mi papá y mi mamá. Como Pina, mi abuela, mis tíos, mis tías, mi papá se iban a trabajar todos los días o a estudiar. Y mi mamá se quedaba conmigo en casa y me cuidaba. Y mi mamá, como la mamá de Pina, también cosía y bordaba y trabajaba en unos libros muy grandes con muchos números porque mi mamá era contador, llevaba las cuentas de distintos negocios. Y la mamá de Pina era muy cariñosa y también era cariñosa mi mamá. Y el papá de Pina era muy cariñoso y también lo era mi papá. Y junto a aquella casa había de verdad 2 hileras de mirtos y se unían por arriba, pero por debajo quedaba bastante espacio para que una niña pequeña como Pina o como yo caminara hasta agachadita entre aquellas matas, oculta de todos hasta el río. Y como a Pina, a mí también me gustaban las películas de Tarzán y me emocionaba cuando lo veía agarrando aquellas lianas y lanzándose en el aire de un lado al otro. Y como Pina, yo también muchas veces me agarré de las lianas del laurel y salté por encima del río. Siempre que había poquita agua y que era no tan ancho lo que había que saltar, pero me encantaba sentirme así. Una vez en el río, y no fue en aquel momento cuando yo era tan pequeña, muchos años más tarde, de la fábrica de salchichas y chorizos, señor Ruiz Sánchez, echaron un montón de salmuera en el río. Y yo de momento vi aquellos peces saltando desesperados, los renacuajos de rana toro. Los renacuajos de ranas comunes son chiquititos, pero los renacuajos de rana toro son tremendos renacuajos. Y aquellos renacuajos nunca se les ve porque siempre están más abajo, pero estos estaban encima, desesperados. Y como Pina y los bucaneros, yo corrí a mi padre y le dije, mira lo que está pasando, y trajimos cubos de agua limpia y sacamos a todos aquellos animales, aquellos cubos de agua limpia, y como en aquel lugar había un tanque muy grande que había sido de un aserradero que había vivido allí, mi padre echó agua en el tanque y puso a todos aquellos animales dentro, y allí los renacuajos se volvieron ranas, y los renacuajos de rana toro se volvieron rana toro, y las ranas eventualmente saltaron y salieron del tanque. Les pusimos unos palos para que pudieran salir. Las viajacas se quedaron viviendo allí muy contentas, y también los oaxacones, y la anguila, porque también encontramos una anguila, igual que en el cuento, la echamos en la piscina, que teníamos una piscina no muy grande, que no se le ponía cloro, sino que sencillamente se le iba cambiando el agua, y allí la anguila vivió muy feliz y nadaba con nosotros por muchísimo tiempo, hasta que un día que el río estaba crecido con mucha agua y se veía mucho más limpio, la devolvimos al río. Que me gustaban mucho los marañones, también es verdad, como en el cuento de Pina y los piratas. Pero a los piratas la verdad es que los vi solo en la imaginación. En Cuba era muy frecuente que se hablara de piratas y bucaneros porque eran parte de nuestra historia. Y en la ciudad de Camagüey, un par de veces la atacaron piratas, un pirata inglés, una vez un pirata francés, otra vez. Entonces no es raro
que a una niña con mucha imaginación, pues le pareciera de vez en cuando estar viendo un barco con bucaneros por el río, aunque la verdad de las verdades es que nunca lo vi. Ahora ya saben lo que es verdad del cuento, ya saben qué es lo que yo inventé y ya saben que ustedes pueden coger cosas de las que ven cada día, de las que pasan cada día, que no tienen que ser enormes, ni mucho menos sencillas cosas que pasan todos los días para empezar a armar un cuento y luego le ponen algo de imaginación si es que quieren y terminan con un cuento que espero sea como el de Pina y los piratas, porque para mí ese cuento vale mucho porque me recuerda momentos importantes de mi propia vida. Y estoy segura que cualquier cosa que ustedes escriban va a estar estupendo. Yo espero que el mío les haya gustado, aunque sea un poquito. Y me despido diciéndoles que todo lo que yo escribo, lo escribo con mucho cariño. Ese mismo cariño que ahora les mando.